es un sentir en mi corazón abordar el tema de la salvación como algo que a veces no se aborda porque uno se cree salvo, y no estoy para nada, de ninguna manera estoy acá para discutir la salvación que cada uno sabe, conoce y siente en el corazón. Pero sí me gustaría que podamos darle algunas pinceladas y que podamos ver la salvación del Señor desde la perspectiva divina y no desde lo que nosotros creemos, sino de lo que Dios dice que es la salvación y cómo Él salva al hombre. Y me gustaría que hoy nosotros podamos dejarnos alumbrar por el Señor, tal como nos decía Vicky en el principio. Dejemos que su luz entre a nuestro corazón, que su luz alumbre, ¿sí? Que irradie. Si logra incomodar algo, tranquilos, porque nada de lo que venga de parte del Señor te expone, te avergüenza. Al contrario, es la misma obra, la luz del Señor es la misma obra de perfección de Dios en nosotros. Y comenzaría diciéndoles que el arrepentimiento es algo que está adherido a la salvación. Es decir, nadie puede decir que ha sido salvo o que está experimentando hoy la salvación de Cristo Jesús en su corazón si en su vida no experimenta un arrepentimiento continuo y cotidiano. El arrepentimiento es algo que es inherente a nuestra salvación. En otras palabras, la verdadera libertad que nosotros experimentamos se experimenta justamente por la vida del Espíritu Santo que mora en nosotros. Partimos de esta base, creo que todos lo sabemos, que desde el momento que nosotros nacemos de nuevo, que nacemos, este es nuestro segundo nacimiento y se vino hablando mucho en estos últimos meses aquí en Chivilcoy, este segundo nacimiento, que es el nacimiento del Espíritu, que es la resurrección de nuestro espíritu, el cual, según Efesios 2, estaba muerto en delitos y pecados, ahora ha resucitado y ha recibido la vida del Hijo de Dios. Esta vida ahora comienza a ser gobernada por el Espíritu de Dios. Y esto es lo que ha sucedido. La palabra dice que fuimos nosotros regenerados, que otra genética ha nacido dentro de nuestro interior, y esa genética lo que hace es crecer, desarrollarse, expandirse, dar fruto, dar mucho fruto y dar más fruto. Juan 15. Por eso comenzamos a experimentar la perfección de Dios. Vicky nos compartía Filipenses 1:6. El Dios que ha comenzado la obra, ¿qué obra? La de salvación. La perfeccionará hasta el día que Cristo vuelva. Esa es la perfección. La perfección trata no de mejorar la salvación, porque la salvación no puede ser mejorada, porque la salvación es una persona viviendo acá adentro, sino que la perfección trata de que yo pueda evidenciar lo que he recibido en un principio, que yo pueda fructificar, que mi vida sea una evidencia, un testimonio, que yo pueda ser un testigo fiel y verdadero de que Cristo Jesús reina en mi corazón. Esa es la perfección. No, hermano, no necesitamos ser perfectos, ya somos perfectos en Cristo. Sí, la semilla es perfecta, del mismo modo que la semilla de mostaza es perfecta en sí misma. Pero si logra germinar en la tierra, yo te puedo asegurar que dejará de ser una semilla y se transformará en la hortaliza más grande, se transformará en un árbol que da fruto. Ese es el punto del Evangelio. La salvación no es solo dejar de hacer lo que antes hacía, sino comenzar a hacer o comenzar a manifestar, comenzar a evidenciar lo que digo tener o lo que testifico haber recibido. Entonces, el arrepentimiento es algo que está ligado y todo el tiempo nos estamos arrepintiendo. ¿Por qué? Porque la luz crece, porque esta semilla se expande, porque el árbol comienza a fructificar. Cristo, como semilla viva en nuestros corazones, rompe todo, echa raíces. Y ahora mi vida deja de dar frutos que antes daba, que eran los frutos de la carne, Gálatas 5, podemos tomarlo como referencia, y comenzamos a dar el fruto del Espíritu. Por lo tanto, decimos que la salvación, experimentar la salvación, es experimentar la libertad que el Espíritu Santo nos da
todos los días. Lo repito, el Espíritu Santo nos otorga y nos da la oportunidad de vivir una libertad que se experimenta todos los días. Como dice la palabra, dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo todavía no comprendo personas que luchan tantos años con las mismas cosas. En realidad la respuesta está en este texto que acabo de parafrasear. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Puedo decirte con total confianza y seguridad que donde no está el Espíritu de Dios no hay libertad. Donde hay palabras, donde hay intelecto evangélico, donde hay doctrina, palabras sabias, correctas, exactas, pueden ser las comprensiones que tengamos, podemos tener conocimiento bíblico, pero si usted y yo, en ciertas áreas de nuestra vida, no podemos experimentar una verdadera libertad, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos rendirnos al Señor como lo estábamos cantando recién. Siempre que el Señor es gobierno en nosotros por medio del Espíritu Santo, Él nos provee verdadera libertad, la cual no consiste solo en un rescate, sino que nos provee una pregonación. Voy mencionando cosas que suelo decir muy a menudo, pero me gusta repetir, no solo porque nos hace bien a los que ya tenemos algunos kilómetros hechos en este camino, sino que es bueno para aquellos que quizás nunca escucharon una palabra como esta. Cuando Jesús se presenta en la sinagoga, esto está en Lucas capítulo 4, después lo pueden buscar en casa ustedes, pero Jesús se presenta y toma el libro del profeta Isaías y abre el rollo donde estaba escrito lo que él diría. Y él se presenta diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Ya lo hemos dicho, lo repetimos en esta noche. 2 veces menciona la palabra libertad. La primera es colocarte en libertad, la segunda es pregonarte la libertad. Y esto lo tomamos del ejemplo que Dios mismo hizo con su pueblo al rescatarlo y al sacarlo de Egipto. Dios los pone en libertad. ¿Y dónde los pone Dios? Frente al Mar Rojo. ¿Dios los saca de Egipto? Sí, pero los pone inmediatamente, casi sin dejarlos respirar, los pone ante el primer desafío. Y el primer desafío era depender de esa persona que tenían delante con una vara, llamado Moisés. Moisés, un tipo y sombra del Espíritu de Cristo, guiándonos. Y así sucede en toda la historia de la peregrinación de Egipto hacia Canaán, en donde mucha gente se rebeló contra Moisés, diciéndole, ¿por qué vos sos el líder y no nosotros? Yo también tengo el llamado a ser líder, yo también tengo a Dios, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo tengo línea directa con Dios, no te necesitamos, Moisés. Dios le dice, Moisés, hacete a un lado porque necesito tragarlos, ¿sí? Y literalmente la tierra se los tragó. Pablo lo menciona en 1 Corintios capítulo 10, dice que esta generación probó todo lo que había que probar en el desierto, pero dice que el desierto se los tragó porque a Dios no le agradaron. Así que podemos decir que Dios ha comenzado la salvación en mí, pero que quizás no la estoy experimentando plenamente porque quizás yo sea una persona que resista el gobierno de Dios en mi corazón. Y la salvación no se logra experimentar plenamente cuando resistimos al gobierno de Dios. ¿Que quién es? El Espíritu de Dios, el cual nos habita. Y por causa de que Él nos habita, esa habitación a mí y a usted, a todos nosotros, nos hizo templos de Dios. Por lo tanto, no vamos a la iglesia, sino que desde el momento que nacimos de nuevo, somos la iglesia, somos el templo, somos la vasija de barro que contiene un tesoro invaluable, y es Cristo. Ahora, Dios así hacía, colocando un guía para guiarlos. Y esta pregunta tempranera tengo para que nos hagamos juntos. ¿Cuánta atención se lleva este guía cada día? Ese Moisés, te hablo en sombras, sustancialmente, el Espíritu de Dios que habita en tu corazón,
¿cuánta atención se lleva en tu día cotidiano? ¿Cuánta atención se lleva el Espíritu de Dios por tu mañana, por tu tarde, por la noche? Este guía que vive en tu interior, ¿cuánto es atendido? ¿De qué manera lo atiendes? ¿Cómo estás en esa comunión con el Espíritu de Dios? La salvación no es un suceso, sino que la salvación debe mirarse como un proceso en nosotros. Porque si fuese un suceso, sería algo en nuestras vidas, como si fuese algo que se añadió. Y ve que hay gente que te cuenta el testimonio, yo desde el día que conocí a Jesús, y te cuentan como algo que pasó un día, te lo cuentan como un suceso. Y yo quiero que todos nos examinemos cómo nosotros experimentamos la salvación. ¿La experimentamos como un suceso, como algo que se añadió a mi vida en el año 90? ¿Contamos o hablamos de la salvación como algo, como un objeto que vino a mí y me cambió para siempre? ¿O la contamos o la testificamos como alguien que es camino, verdad y vida? Y esa es la salvación. La salvación es una persona reinando en nuestros corazones, la cual, cuando habló, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la salvación es un camino. Y si la salvación es un camino, hay que caminarla. No es estática, no tiene estaciones, no es un momento, no es un suceso en la historia, sino que es un camino, es una verdad que es interna. Por eso podemos recordar las palabras de David en el Salmo 51 cuando él dice: tú amas la verdad en lo íntimo, porque esa es la salvación. La salvación no es saber verdades de aquí, sino tener verdad aquí. Ser verdaderos o decir verdades no tienen nada que ver una cosa con la otra. La salvación nos convierte en verdaderos y Él es la vida. Entonces, no es un lugar al cual llegamos solamente, sino que es un camino que nosotros hemos decidido caminar. Ahora, otra pregunta quiero hacer es si nosotros realmente vivimos hoy a Cristo como Salvador. ¿Usted se da cuenta en algún punto de su vida que usted necesita salvación? Piénselo bien. Vaya a algo cotidiano de su día. Esas cosas que son murallas frente a usted. Pecados que no puede vencer. Debilidades que se hacen gigantes en el corazón y en la mente. Vaya ese momento. Vaya a su momento de carácter incontrolable. Vaya al momento en donde su temperamento es gobernado por usted, donde usted decide cómo, cuándo y con quién expresarlo. Vaya a esos momentos difíciles que después terminan transformándose en amargura y en lágrimas porque sentimos por dentro una condenación que nos lleva a decir: yo nunca más voy a poder cambiar esto. Estoy lejos, ¿cómo hago para vencer esto en mi vida? Si eso te pasa, quiero darte una buena noticia. Llegaste a la parte más importante del Evangelio: necesitar un Salvador. Necesitar un Salvador. Y no lo necesito un día pasando adelante para que el pastor me ore, sino que todos los días yo puedo decir: Señor Jesús, hoy te acepto como mi Salvador. Sálvame. Tiene sentido la oración de Jesús con los discípulos cuando Él dice: líbranos del mal. Porque esto es algo cotidiano, no es una vez, no es un suceso. Deje eso para la religión institucionalizada. Deje eso para el evangelio domesticado, institucionalizado, adoctrinado por ideologías de hombre. Eso déjelo aparte. Nosotros hoy sabemos, porque vos y yo somos de carne y vivimos la misma vida, y todos los días nos damos cuenta que necesitamos un Salvador. Necesitamos salvación. Si la salvación que hemos recibido no la recibimos y no la aceptamos cada día, esa salvación entonces es una falsa salvación. Es una salvación conceptual, pero no sustancial. Yo quiero hoy que juntos podamos ver
este cuadro que el Espíritu de Cristo en esta noche nos expone es ver al Salvador y cuánto le necesitamos. Verlo a Él, volver nuestra mirada a Jesús, sacar la mirada de las prácticas, sacar la mirada de las tradiciones, de las costumbres, que pueden ser buenas y no las critico. Lejos de mí está criticarlas. Sí, trato de destruirlas cuando ellas quieren gobernar o quieren imponerse por sobre el señorío del Espíritu de Cristo en mi corazón. Pero no es mala la costumbre en sí misma, sino que es mala la decisión del hombre de ponerla como un Dios. La charla de Jesús con los fariseos fue esa. El problema de ustedes son que ustedes tienen las tradiciones y las culturas como un señor. Y Jesús nunca tuvo un problema con la cultura, con la tradición. De hecho, Pablo dijo, yo con el judío me hice judío, con el griego griego, con el gentil gentil. No, yo no tengo problema con la cultura. Yo una sola cosa sé, que si vivo o muero, yo lo hago por Él y para Él. Ese es el punto. Ver si en esta noche necesitamos un Salvador, pues entonces estamos en la charla correcta en esta noche. Reconocer que le necesitamos, reconocer que quizás nuestros caminos no son el camino, que nuestras verdades nunca fueron verdad aquí, y que nuestra vida terrenal no es la vida que Él me quiso dar. Es en esta salvación, entonces, en la verdadera, que nos movemos y experimentamos a la palabra de Dios como la verdadera peregrinación de Egipto. ¿Y qué digo con esto? Esto hablábamos con los jóvenes en el campamento. La importancia de entender que nuestro llamado no es un llamado a ser pastor, no es un llamado a ser profeta, no es un llamado al arte cristiano, no, es un llamado a salir de Egipto. Ese es nuestro real llamado. Nuestro llamado es llamados a una peregrinación, llamados a salir de Egipto. Y parece que siempre se hizo énfasis en el llamado como algo ministerial, entre comillas, como que no, yo tengo el llamado a las naciones, no, yo tengo el llamado a la música, el otro no, yo tengo llamado al baile, el otro yo tengo un llamado al deporte, y todos son llamados, y la Biblia, por lo que yo puedo leer, yo me doy cuenta que el único llamado siempre fue salgan de Babilonia, salgan de Egipto. Es un llamado a salir del mundo, es un llamado a salir de la carne y ir al Espíritu. Es un llamado a salir de Egipto e ir a Canaán. Es un llamado a salir del poder de las tinieblas y ser trasladados al reino de Cristo Jesús, al poder en donde está la luz del Señor. Entonces, cuando nosotros no experimentamos la salvación y cuando la salvación se queda en un suceso, ¿por qué? Porque no creo necesitar un Salvador, creo que puedo manejar esta situación, no sé si te pasó. Es decir, esto lo controlo, no es pecado, pero bueno, ahí, controlo esto. Es como tener un perro atado de la soga. Y voy a decir al perro, bueno, vamos a alargarle la cuerda para que pueda caminar un poquito más. Y así tenemos a nuestras pasiones carnales. Y nosotros creemos que podemos controlar. A esto lo compartimos en la segunda parte del mensaje que lo terminé de dar en Bragado, hablando sobre las zorras pequeñas. Esas son las zorras pequeñas que echan a perder el viñedo, el corazón. ¿Cómo puede ser? Jesús lo profetizó, Él dijo, miren que en los postreros días la maldad crecerá y el amor de muchos se enfriará. Eso es, el amor se enfría cuando las zorras pequeñas, que son las licencias, las concesiones, los permisos, los permitidos que tengo yo, porque no tiene nombre de pecado esto, entonces lo hago igual. ¿Qué tiene de malo? Entonces, las personas que todo el tiempo están, no, pero esto no tiene nada de malo, yo con esto no le hago daño a nadie. ¿Ha escuchado esa frase usted? No, yo con esto estoy bien, yo tengo mi relación con Dios y no tengo un cargo de conciencia. Zorras pequeñas. Las zorras que echan y tienen guaridas en el corazón, tienen escondites y comienzan a trabajar. Y eso hace que el amor se enfríe. Por eso la gente comienza a mostrar o a evidenciar con acciones que han perdido de vista al Salvador y han cambiado al Salvador por su propio control. Yo puedo controlar esta situación, yo hasta acá, esa famosa frase, y anda en la cornisa. No existe cornisa en el Evangelio.
No existe una cornisa en el Evangelio. O eres frío o eres caliente. No hay un purgatorio. No hay una zona gris diciendo, bueno, el Señor sabe que yo le amo. Esa frase es una frase de los grises. Toda persona que dice, el Señor sabe que yo lo amo. Bueno, es bien típica de un gris. Los grises hablan así. El Señor conoce mi corazón. Y sí, no quiere hablar de sus acciones porque sus acciones son pésimas. Entonces prefiere hablar del corazón. Pero no se da cuenta que las zorras están arruinando el viñedo. Y que tarde o temprano, si sigue creyendo en sí mismo, sin necesitar de un Salvador, terminan apartándose del Señor. Y es acá que la necesidad del Salvador nos deposita en la necesidad constante que tenemos de la palabra de Dios. Esa es la evidencia más clara, más nítida de una persona que nació de nuevo. Ansía la palabra del Señor. Pedro se lo dice a la iglesia en su primera carta. Ansíen como niños, como bebés recién nacidos, la palabra no adulterada, la cual, ¿qué dice? Puede salvar. La cual puede salvar sus almas. Ahí nos damos cuenta, no, para mí el Señor ya me salvó. Sí, pero el Señor te va a seguir salvando. Él todos los días es salvador, todos los días. La gente quiere ser salva de los accidentes, la gente quiere ser salva de las estafas. Oh Señor, líbrame del mal. Y el único mal que ellos piensan es el mal de una estafa, es el mal de tener un accidente trágico en la ruta, es el mal de, ¿qué otra cosa puede ser? De una enfermedad. Ese mal pensamos nosotros. No, el mal somos nosotros. Líbrame del mal, líbrame de las pasiones. Líbrame de mí, líbrame de mi corazón, líbrame de mi señorío. Líbrame de conceder o de otorgarle licencia a una zorra para que poquito a poco arruine mi corazón. Líbrame. Líbrame de no cuidar mi corazón porque de él mana la vida. Líbrame de vivir el Evangelio sin temor y sin temblor. Líbrame. Pero nosotros nos vamos a otro tipo de libertades, las libertades que nos llevan a tener una vida cómoda en la tierra. Ah, sí, estar sano, no tener problemas, no tener deuda, que nadie me estafe. Y nosotros creemos en esos tipos de libertades naturales y carnales. Hermanos, eso no es el Evangelio. No es el Evangelio. Leí algo que me entristeció mucho hace un tiempo atrás. Hablaban mucho sobre la prosperidad y está el Evangelio de la prosperidad, la cual le pido disciernan cada cosa que ustedes leen. Si no van a tener control en las redes, disciernan, traten de interpretar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y hablaba como que la prosperidad de una persona depende absolutamente de si el Señor ocupa el primer lugar en su vida. Falso, absolutamente falso, inmensamente falso. Eso es una falsa doctrina. Entonces, si vos tenés a Dios en primer lugar, por decantación entonces hay segundo, tercero, cuarto, no creo en eso, pero supongamos que eso fuese así. Si vos tenés a Dios en primer lugar, sos próspero. Y la prosperidad a la que atribuyen es la prosperidad financiera, económica, material, donde todo te va bien, hay sanidad en la sangre de Cristo, hay libertad entre comillas, en minúscula, la falsa, hay avance, hay crecimiento, vas de gloria en gloria, de avance, nunca retrocediendo. ¿Y qué me contás de Hebreos 11:34 entonces? Esa gente no tuvo a Cristo en primer lugar, porque por la fe fueron apedreados, torturados, aserrados. Por la fe murieron perdidos en un monte, en una caverna. ¿No tuvieron a Dios entonces en primer lugar esta gente? Y dice que por la fe vivieron estas cosas. Porque cuando las tinieblas se filtran, lo primero que van a hacer es hacerte creer, como lo hizo en el principio. Hermanos, el diablo es viejo y no cambia, hace siempre lo mismo, es engañarte. ¿Y qué te va a hacer creer? Que no necesitas un Salvador.
vos podés controlar esto, tranquilo, no confieses esto, guardalo en tu corazón. Dios te conoce, Dios conoce tu corazón, Dios sabe que vos le amás con toda la pasión. Tranquilo, tranquilo, ahí está, hasta ahí nomás, más no. Y Satanás tiene atado a una generación, porque lo primero que hace es hacerte creer que no necesitas salvación, que son asuntos que vos podés manejar y controlar en la vida. Pero lo segundo es esto que estamos hablando, hacernos creer de que el Evangelio tiene que ver con cosas que pongo allá arriba en primero o en tercer lugar, que el Evangelio tiene que ver con la prosperidad o la comodidad natural. Muchos de nuestros hermanos en Cristo no tuvieron comodidades financieras. Dice, vivimos como pobres, pero poseyéndolo todo, dijo Pablo. Ninguno de ellos fue una persona en donde se abultaron de dinero y tenían sus grandes comodidades. Y yo no estoy diciendo que usted no tenga una comodidad, que si usted puede hacerlo y puede tomarse un descanso, puede comprarse algo, un mejor colchón, ponerse un aire acondicionado en los días de calor, o una buena calefacción ahora que se viene el frío, que venga el invierno. Hágalo, eso es muy saludable, es bueno, hágalo, cuide de sus hijos, cuide de su familia. Eso es correcto, está bien, yo no estoy hablando en contra de eso. Pero el Evangelio no vino a darnos comodidades naturales, vino a salvarnos. Vino a salvarnos. A salvarnos. Y Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre haber conquistado el mundo entero y haber perdido su alma? Esto está pasando hoy en día. La palabra y el Espíritu jamás nos van a conducir a un terreno que sea cómodo para nosotros, que sea cómodo para el ego. Segunda evidencia esta, de una persona que ha nacido de nuevo. ¿Cómo sé que yo nací de nuevo? Porque todos los días, como yo lo acepto como mi Salvador, este Salvador me lleva a un terreno en donde yo no puedo depender de mí. Porque si yo caigo en un terreno en donde dependo de mí, dejo de necesitar un Salvador. Es entonces que el Espíritu de Dios nos guía a terrenos donde dependemos de Él. ¿A dónde fue llevado Israel cuando salió de Egipto? Al desierto. ¿De quiénes dependían? De Moisés. Dependían del Señor, dependían de la guía del Señor. No tenían ni para comer, Dios los alimentaba. No tenían para tomar, para beber, Dios les abastecía el agua. No tenían cómo taparse del sol, Dios les tapaba el sol. No tenían cómo calentarse por la noche fría del desierto, Dios los calentaba. Nos damos cuenta que experimentar la salvación de Dios termina siendo la experiencia de la provisión de Dios en mi corazón. Así que yo quiero darte esta palabra y quiero que la recibas con temor, con temblor y con mucha humildad. Pero yo quiero decirte y quiero que abras el corazón, por favor, decirte esto de parte de Dios. Nunca el verdadero evangelio te llevará a un lugar en donde te sientas cómodo. Nunca. Nunca Él te llevará a un lugar en donde tengas la opción a dejar de depender de Él. Nunca te llevará a un lugar, a un terreno en donde no dependas de su palabra. Necesitamos su palabra, necesitamos su camino. Y ahí tenemos las grandes diferencias que hubo, una de las grandes diferencias que hubo entre Saúl y David. Porque Saúl, cuando Dios no hablaba, cuando la palabra de Dios se había ausentado, lo primero que hizo fue y consultó a una divina. Dice, bueno, si Dios no habla, esto lo voy a solucionar yo. ¿Dónde está la divina? Y fue y consultó. Pero David, cuando Dios hizo silencio, él se puso el efod y fue a buscar la palabra del Señor. Y guardó silencio hasta que Dios hable, hasta que Dios dé una palabra. David había aprendido. Y el que más tarde termina escribiendo, calle delante de él toda la tierra. Hay momentos en donde el silencio es importante porque el silencio es también la dependencia que yo tengo hacia Él como mi Señor y como mi Salvador. Y casi todos los creyentes son conscientes
de la cruz en el Gólgota. Y esto fue algo de lo que hablé hace unos meses atrás. Todos son conscientes de esa cruz a la cual en esta noche le llamaremos la cruz histórica. Esa cruz en el Gólgota, allí en el Monte Calvario. ¿Recuerdan esa canción? Estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. ¿Sí? Mas yo, esa cruz, donde murió por salvar al más vil pecador. ¿Y cómo sigue? O yo siempre amaré esa cruz. Bien, frene ahí. Es correcto. Arrancamos por ahí. Es correcto. Ignorar esa cruz es ignorar el plan de salvación del Señor. El problema es cuando yo me quedo con esa cruz y nada más. Y hay una gran diferencia entre la cruz de Jesús en el Gólgota, en el Monte Calvario, y la cruz cotidiana que Jesús nos vino a enseñar a vivir. Jesús no solo fue aquel instrumento de carne, aquel envase colgado en el Monte Calvario, sino que Él, antes de ir al Gólgota, Él ya había tomado su cruz. Y de esto quiero hablar un poquitito. Antes de que Jesús se ofrezca, antes de que muera, antes de que sea lapidado, Él se ocupó, en primer lugar, de hablarnos y de mostrarnos cómo es vivir cargando nuestra cruz cotidianas. Sus discípulos no tenían en mente esta comprensión, tampoco aceptaban las palabras que Jesús tenía hacia ellos, porque Jesús vino y les dijo, miren, yo voy a tener que dar mi vida. ¿Y cómo puede ser? Viene un Salvador, pero viene a morir. ¿Qué tipo de Salvador es este que viene a morir? Vamos a leerlo. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Y estamos sin apuro, esto lo vamos a continuar el miércoles que viene. Mateo capítulo 16. Y quiero que pongan atención. Yo le compartí a los chicos la Biblia de las Américas, que es una versión que elegí para leer esta cita. Dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahora yo quiero que por un momento imaginemos lo que sería para ellos aceptar que aquel que había venido a salvarlos debía morir. Es como que te estás ahogando y el que se tira al océano para salvarte dice, tranquilo, he venido a morir. ¿Para qué te tiraste acá? O sea, no tiene lógica esto. De hecho, podemos asegurar que ni siquiera pusieron atención. Yo creo, esto es una percepción mía, ni siquiera puso atención a las palabras finales de Jesús cuando le dice, y que iría a resucitar al tercer día. Solo vieron el padecimiento, solo se quedaron con la muerte de él. Y digo esto porque nadie se había percatado de estas cosas. De hecho, cuando Jesús resucita tampoco lo creían. ¿Cómo que la tumba está vacía? Pero Jesús ya se los había hablado a ellos. Entonces, este no fue el mensaje que Jesús anunciaba, si bien Él venía a dar su vida en lugar de nosotros en aquella cruz romana, Él estaba dando también otro mensaje. ¿Y cuál es este otro mensaje? Él venía a representarnos a nosotros lo que es cargar una cruz diaria. Entonces, ¿qué es una cruz diaria? ¿Qué es la cruz cotidiana? Es aceptar todo el tiempo, cotidianamente, que debo negarme a mí mismo. Y de esta cruz es la cruz de la cual nunca se habla, no se menciona. Solo nos alcanza ese Salvador del Gólgota,
Pero yo no quiero al Salvador que me propone una cruz diaria. No quiero ese Salvador que todos los días me va a dar una cruz para que yo muera a mí mismo, para que me niegue a mí mismo. La palabra de Dios, cuando trabaja en nuestros corazones, cuando la palabra de Dios logra perforar el corazón tierno del hombre y encuentra realmente un espíritu quebrantado, siempre lo primero que va a producir es arrepentimiento. Lo primero que llega al hombre es arrepentimiento, me doy cuenta, me alcanzó la luz, como se compartió al principio, la luz del Señor me alumbra, vi esto en mi vida, me arrepiento, yo no quiero esto para mí, no, lo desecho, lo aborrezco, no quiero esto en mi vida. Y hay una gran diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento, y ustedes lo saben, el remordimiento basta las lágrimas y nada más, pero el arrepentimiento es la antesala de la transformación. Una verdadera transformación tiene como antesala, tiene como preludio el arrepentimiento, que muchas veces el arrepentimiento no trae lágrimas, a veces solo trae tristeza, como a los hermanos de Corinto. Pablo se lo dijo a los hermanos de Corinto: sé que esto le produjo tristeza y que la tristeza fue grande, pero me alegro de saber que Dios los entristeció a ustedes, porque esa tristeza a ustedes los condujo al arrepentimiento. Así que este es el Evangelio, el cual nos viene a proponer una cruz que se acepta todos los días. Y esto fue lo que habló Jesús, lo vamos a mencionar más adelante. Jesús vino y dijo: si quieren seguirme, si quieren caminar conmigo, y voy a parafrasearlo, si queremos tener la experiencia de seguir el camino de la salvación, este camino de salvación te va a proponer una cruz cotidiana. ¿Cómo sé que yo estoy caminando en salvación? Porque todos los días puedo ver esa cruz que tengo que cargar. Y la gente usó esta expresión para las bromas, haciendo referencia a la suegra: y es mi cruz, ¿no? A las enfermedades: y esta es la cruz que me tocó, haciendo referencia a personas, a situaciones. ¿No escuchó esas cosas? Y es mi cruz. No, hermano, la cruz no son cosas, no son objetos. La cruz es una negación constante y cotidiana al ego. Es una negación a lo que yo quiero. Eso es salvación. Entonces, en la primera parte pudimos observar: ¿necesitamos un Salvador? Sí. Bien. Ahora, que me encontré en la necesidad, que reconozco necesitar un Salvador, ¿lo acepto a este Salvador? Porque este Salvador me va a salvar mediante la negación al ego, mediante la negación al yo, mediante el negarme a vivir mi vida y mi voluntad. Y esta es una muy buena pregunta que nos podemos hacer todos en esta noche: es ¿qué vida estoy viviendo? ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿Cuáles son mis últimas determinaciones de vida? ¿Hacia dónde estoy caminando? ¿Camino como camina el mundo, con los objetivos que el mundo tiene? ¿O tenemos los objetivos que tuvieron estos héroes de la fe, que fueron capaces de salir como Abraham, de caminar mirando al invisible, sin saber a dónde iba, y caminó? No, porque Dios es un Dios de orden y Dios traza un plan. Sí, contate otra. ¿Y Abraham? Salió sin saber a dónde iba. ¿Dónde está eso que Dios te tiene que contar todo? Dios, si quiere te cuenta, y si no quiere no te cuenta. Es Señor. Señor. Y es ahí donde me doy cuenta que no todos lo aceptan como Señor tampoco. Sí, Salvador, sí, porque me doy cuenta que lo necesito, sí, pero ya ahí, y todo tiene su límite, que no se pase de la raya el Señor. O sea, hasta acá. ¿Hasta dónde? Hasta Salvador. Ya Señor no. ¿Y porque quién es para mandarme? ¿Quién es para decirme cómo yo tengo que vivir? Este es el Evangelio. No es yo te salvo y vive la vida como tú quieras. Es yo te salvo y sígueme. Y si no estás dispuesto a renunciar a tu vida, y si no estás dispuesto a dejar tierra, padre, madre, no eres digno de mí, dice el Señor. Tranquilo, no es un mensaje popular. Relájese. No es un mensaje que fue llamado para que todo el mundo lo acepte.
tranquilo, si aceptas este mensaje, te perseguirán. No, porque el Señor vino a unir. No vino a unir, Él dijo, yo vine a traer espada, vine a dividir las familias. ¿Por qué? Porque una decisión será suficiente para dividir. Pero nosotros tenemos un evangelio Disney. Nosotros queremos un evangelio, hoy te lo charlé en casa y no me acuerdo qué palabra usé. Ya me va a venir. Pero nosotros tenemos ese evangelio. Un evangelio fácil. Un evangelio tipo plastilina, donde yo lo armo como a mí me gusta. Y si mañana cambio de pensamiento o me dedico a otra cosa, lo acomodo según a donde quiera ir yo. No existe. Y creo que vivimos estos días. Hablábamos esto en casa días atrás, al ver cosas, las noticias y tantas aberraciones que uno escucha, que lee en las noticias, vos decís, ¿cuándo va a acabarse? Se multiplicará. Pero vendrá algún gobierno que nos saque a flote. Bíblicamente no. Y esto no es todo. En medio de estos días, el amor de muchos se enfría. Y ahí se marca la gran diferencia entre quién es un verdadero discípulo del Señor y no. No existe ser un creyente sin ser discípulo. Y eso es algo que se inventó también. No existe yo lo sigo de lejos. No, hubo gente que lo siguió de lejos, pero no estaban registrados, no estaban en el radar de él. Si quieres ser mi discípulo, si quieres caminar mi vida, si quieres mi vida, me vas a tener que seguir. Y vas a tener que cargar la cruz que yo cargue también. Y así como yo me niego cada día, te vas a tener que negar. ¿Recuerdan el Getsemaní, lo que fue para Jesús? Si le seguimos a Él, tarde o temprano tendremos nuestro Getsemaní, en donde vamos a tener que ceder nuestra voluntad. Y puedo asegurarte que todos los días tenemos un Getsemaní. Todos los días tenemos la experiencia de decir no a lo que yo quiero, sí a lo que tú quieres, Señor. No a mi voluntad, sí a la tuya. No a mis apetitos, sí a tu deseo, Señor. El trabajo que produce el Señor como Salvador en nosotros es real, es contundente, no deja duda, deja evidencias claras. No es un maquillaje religioso, no son palabras bonitas. Y esto el Señor lo hace por medio de la palabra. Por eso, vuelvo al ejemplo del principio para cerrar esta primera parte. Tenemos este ejemplo precioso de Moisés como instrumento que rescata a Israel de Egipto. Dios les pregonó la libertad a Israel, pero de los muchos Dios no se agradó. ¿Por qué? Porque no aceptaban las palabras de Moisés. Así como yo, y quizás algunos de ustedes, que muchas veces no aceptamos las palabras del Espíritu de Cristo gritando en nuestro corazón. Diciéndonos no, diciéndonos detente, no, ve por la derecha, detente, no hagas eso, no comas esto, no te juntes, no vayas, ven, levántate, acuéstate, deja el teléfono, toma el teléfono. Si el Espíritu de Cristo va a ser un juguete para nuestras vidas, entonces, bienvenidos al mundo Disney, al mundo Hollywood del Evangelio, en donde todo es una ficción. Y ese es el problema de una generación que no despierta, como lo enseñó Mariano hace unos miércoles atrás. Que ese es el problema de estar dormido, que quien duerme, recuerdo muy bien tus palabras, Mariano, siempre se la pasará soñando. Nunca despertará, valga la redundancia, a la realidad. Por eso la gente tiene sueños en Dios, porque están adormecidos, porque eso es lo que hace la zorra, es adormecerte, arruinarte, empobrecerte,
Eso es lo que hace nuestro propio evangelio, eso es lo que hace la no guianza del Espíritu de Cristo. Y no es no guianza porque Él no me guía, es no guianza porque yo no me dejo guiar por Él. No, pastor, pero a mí el Espíritu de Dios nunca me habló. Yo quiero tener una experiencia. Sí que te habló. Puedo asegurarte, a todos les puedo asegurar, que el Espíritu Santo les habló más de 1000 veces a ustedes. Y fue en ese momento que le dijiste que no para seguir tus pasiones, para seguir tu instinto. Cuando Él te reprende con un pensamiento y tú decides, no, lo voy a anidar acá en mi cabecita. Ahí Él te habló. ¿Y por qué la gente se vuelve cada vez más torpe en el Evangelio? ¿Saben por qué? Porque se volvieron profesionales en silenciar y en acallar al Espíritu de Cristo que mora en ellos. Tratan de apagar la luz del Espíritu de Dios y comienzan a vivir en tinieblas, en oscuridad. Y ahí vienen todos los errores de la vida, todos los fracasos. Necesitamos un Salvador. ¿Saben por qué? Porque nuestra alma está enferma. No necesitamos psicólogos, no necesitamos terapia, necesitamos a Cristo Jesús. Cierro con esto. ¿Saben que la palabra salvar, escrita en todo el Nuevo Testamento, el cual está escrito en griego, es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la palabra sanar? Cada vez que lees en la Biblia la palabra sanar, aparece la palabra hebrea sozo. Y cuando lees la palabra salvar, también aparece la palabra sozo. Lo que significa que la salvación es una sanidad. Y que Dios te sana salvándote. Jesús estuvo con muchos enfermos. ¿Y recuerdan las expresiones de Jesús? Levántate, tu fe te ha salvado. Y a otros que le dice, sanado. Es la misma palabra. Porque eso es lo que hace la fe. Salvar, sanar. Así que si hay cosas complicadas acá adentro, necesitas un Salvador. Necesitas a Cristo Jesús. ¿Cómo se recibe? Por la fe. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo recibo ahora? ¿Qué? ¿Hago una oración? ¿Hay una oración especial? No, eso es lo más lindo. ¿Me tiene que orar alguien con autoridad? Tampoco. ¿Alguna vez lo viste a Jesús haciendo una invitación? Pasen aquí, adelante en la barca los que creen en mí. Ningún momento. ¿Querés que te diga cómo se acepta este Salvador? Siguiéndole, dejándolo todo y caminar con Él. Y que cuando mañana venga esta propuesta de tu corazón, de tu alma, una invitación, debilidades, pensamientos, pecados, pasiones se levantan acá adentro, acuérdate, le voy a seguir. Yo lo acepté como mi Señor y Salvador. Y esa decisión de ir hacia donde Él te invita, te sana. Esa decisión es la salvación. Por lo tanto, seguir a Él, y esta frase, si se malinterpreta, puede ser criticada, pero seguirlo a Él, claramente que no seguimos al Jesús de la carne porque está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué sigo de Él? Sigo su voluntad, sigo su querer, sigo lo que Él quiere, sigo su palpitar, sigo sus pasos, sigo su soplo, su inspiración, al cual todo el día estamos atentos. Y cuando venga la prueba, la dificultad, te animo a que confíes en tu Salvador y que le digas, sos mi Salvador, yo de esta no zafo, sino por vos. ¿Alguien aquí se cree fuerte? ¿Alguien aquí se cree que puede superar o que puede salir ileso de la mentira? ¿Cuántas veces tuviste oportunidad para mentir? Hoy, ¿tuviste oportunidad esta semana? ¿Oportunidades para mentir hay? ¿Sí o no? Sí. ¿Oportunidades para ser un promiscuo hay? Sí. ¿Oportunidad para fornicar, para adulterar hay? Sí. Es tu decisión, la de seguirle al Salvador, la que cambia la historia.
Es tu decisión, la del corazón, de decir, no yo, tú. Y es ahí donde te encontrás frente a un mar, y luego decís, yo esto no puedo, imposible. Por eso el sabio Salomón dijo, antes de la caída está la soberbia, la altivez, el orgullo. ¿Cuándo caen las personas? Cuando se creen que nunca van a caer. Por eso la palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Reconocernos débiles es el principio para que la gracia actúe en nuestros corazones. Mañana llegará el momento y estarás frente a esa cosa difícil en tu vida. Señor, me abrazo a tu gracia. Yo no puedo, tú sí. Te sigo. Encárale vos primero, vamos juntos, no a mi voluntad, no a lo que yo quiero, sí a lo que tú quieres. Señor, tu gracia me basta, tu gracia me eleva. Señor, en tu fe, como dijo Pedro, ¿no? Mas en tu palabra echaré la red. Si me das la orden en tu palabra, caminaré sobre las aguas. Porque esto no es un asunto de lo que podemos o no podemos hacer. Esto se resuelve rápido, separados de Él. Nada podemos hacer. Padre, gracias. Tu palabra alimenta y bendice nuestro espíritu. Y nuestra alma es sanada por tu palabra. Y como decía el salmista, enviaste tu palabra. Nos rescataste del sepulcro y nos libras de una gran ruina. Haznos personas sensibles a tu palpitar, personas sensibles a tu dirección. Espíritu Santo, eres nuestro guía, fiel compañero, consuelo, director de decisiones del corazón, quien marca los ritmos, las estaciones, los tiempos, quien determina el sí y el no. A ti nos rendimos y delante de ti nos rendimos, Espíritu Santo. Podemos aferrarnos a ti y sabemos que aferrados a ti estaremos abrazados a la gracia, viviendo en fe. Porque así lo dice tu palabra, que el justo por la fe vivirá. Padre, estamos en acuerdo con mis hermanos en esta noche. No buscamos prosperidad material. No buscamos comodidades efímeras y pasajeras. Buscamos la experiencia de tu persona como salvación en nuestros corazones. Buscamos tu reino y tu justicia. Nuestra confianza está en que todas las cosas que necesitemos serán añadidas a nuestra vida. Si quieres poner tu mano en tu corazón, dale gracias al Señor por aquellas cosas que van a añadirse a tu vida en este tiempo, en este año. Porque eso no depende de las cosas que vos hagas. Depende de quién sea tu Salvador. Dios añade cosas a tu vida según tu Salvador. Dime quién es tu Salvador y te diré qué cosas se añadirán a tu vida. Y recuerda que la bendición que viene de parte del Señor, la bendición que añade el Señor no trae tristeza nunca. Por lo tanto, decídete en esta noche si tú serás tu propio Salvador o Cristo Jesús será tu Salvador. Porque el Salvador define las añadiduras, marca lo que se añadirá. Deja de compararte, deja de ver las cosas que tienes y las que te faltan. Tienes a un Salvador, lo tienes todo. Padre, que esto no sea un discurso en nuestros labios, sino que sea esencia, vida y poder. Porque al fin y al cabo, este es el Evangelio. Es poder de Dios para todo aquel que cree. En Cristo Jesús. Amén. Amén.